Bueno, licenciado, soy estudiante de la Universidad Central de Ecuador, Daniel Corrales, estudiante de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, de la carrera de Pedagogía de la Informática. El día de hoy explicaremos los casos de factorización y productos totales. Gracias. ¿Qué es la factorización? La factorización es un método que consiste en descomponer una expresión algebraica en forma de producto con la finalidad de simplificarla en términos llamados factores para llegar a su mínima expresión. ¿Cuáles son los casos de factorización que se verán? Factor común, diferencia de cuadrados, suma o diferencia de cubos, trinomio de la forma x cubo x cuadrado más bx más c es igual a cero, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c es igual a cero, trinomio cuadrado perfecto. Factor común. El factor común consiste en separar el elemento que sea el común en cada término de una expresión, es decir, que se repitan todos los términos y colocarlo multiplicando a los términos en los que esté inicialmente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en esta ecuación, el factor común sería el 6, sería el 3, ya que es múltiplo de 6 y de 9, y luego se tendría que dividir los términos por el factor común. 6 dividido para 3 es igual a 2, 3 dividido para 9 es igual a 9. Los términos como letras, x dividido para x cuadrado sería x, y x dividido para xy sería y. Si continuamos. Los cuadrados es un teorema que nos dice si que una ecuación cuadrática puede ser escrita como un producto de dos binomios en donde uno muestra la diferencia de las raíces cuadradas y el otro muestra la suma de las raíces cuadradas. ¿A qué me refiero? Ambos tiene que ser una resta porque es una diferencia, ambos tienen que ser cuadrados. El cuadrado de 9 es 3 y el cuadrado de 64 es 8. Se tiene que colocar en dos paréntesis con un término negativo, que es el primer término que está en la ecuación, y con un término positivo, que es el segundo, que es la suma de negativo más negativo positivo. Suma o diferencia de cubos. La suma y la diferencia de un cubo corresponde a una factorización para un tipo de binomios. El procedimiento de estas dos operaciones son parecidas, difieren solo en los signos de algunos de sus términos. La suma y diferencia de cubos se refiere a la suma y resta de los cubos. Tendremos que ambos tienen que ser cubos, por lo que tendremos que llevarnos por la forma de sacar el cubo. Por ejemplo, 125, el cubo es 5 y 27, el cubo es 3. Tendremos que colocarlos con el signo que se encuentra dentro de la ecuación y luego hacerlos por la forma. El primero al cuadrado por el primero por el segundo, el primero al cuadrado 25, el primero por el segundo 5 por 3 son 15 y el segundo al cuadrado, que sería 9. Trinomio por la forma x cuadrado más bx más c es igual a cero. El trinomio x cuadrado más bx más c es una expresión algebraica comúnmente utilizada en la resolución de ecuaciones de segundo grado. Esta expresión se compone de tres términos: un término cuadrático, un término lineal y un término constante. El término cuadrático sería el cuadrado, el término lineal sería el primer término y el término constante sería el solitario. Para la ecuación que se ve en la pantalla, lo que tendríamos que hacer es primero convertir la x en un positivo. Para eso tendríamos que multiplicar toda la ecuación por un signo negativo. Por lo tanto, nos quedaría x al cuadrado menos 6x más 8. Y luego tendríamos que sacar el cuadrado del primer término, que sería x, colocarlo en dos paréntesis, uno con el término que tenga al lado y otro con el término contrario, que sería la suma. Luego tendríamos que buscar un término que multiplicado sea 8 y restado y sumado sea 6. Por lo tanto, sería x más 4x menos 2. Trinomio por la forma ax cuadrado más bx más c. Para este caso lo que se tiene que hacer es multiplicar y dividir toda la expresión por el primer término, que sería el 3. Luego de multiplicar y dividir toda la expresión por el primer término nos quedaría 3x al cuadrado, toda la expresión al cuadrado, no solo el 3, es solo la x, menos 5 por 3x, ya que tendremos que colocar el término con la x. Y el último término si se lo multiplica, por tanto te daría 3 por 2 es 6, y eso dividido para 3. Con el fin de poder factorizar la expresión, ahora que tenemos al 3x cuadrado como un cuadrado, podemos factorizar de la forma 3x en un paréntesis y 3x en otro paréntesis. En el primer paréntesis llevaría un signo negativo y en el segundo un signo positivo, por lo ya dicho, ley de signos. En el primer término sería un número que multiplicado, nos dé 6 y restado nos dé 5, sería 6 por 1 dividido para 3. Para siempre poder simplificar y factorizar la expresión, tendremos que buscar la tercera de uno de los dos términos. En el primer paréntesis tendremos la tercera para poder simplificar, por tanto sería 3 simplificado sería 1, el 3x simplificado sería 1, menos 6 simplificado sería 2, la expresión sería x menos 2 por 3x más 1. Trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto consiste en un polinomio con dos cuadrados perfectos y otro término, que es el doble del producto de las bases de sus cuadrados. Resolución de esta factorización, el primero y el último término deben ser positivos. Como aquí podemos ver, 9m cuadrado es positivo y n al cuadrado es positivo. Se tiene que sacar las raíces de estos dos términos. La raíz de 9 es 3m, por lo que aquí lleva el cuadrado, y la raíz de n al cuadrado es n, por lo que al multiplicar estos términos por 2 debería darnos el término del medio. Aquí se puede ver que 3 por 2 al cuadrado, 3 por 2 por m y por n es 6mn, por lo tanto se cumple la condición de trinomio cuadrado perfecto. Productos notables. Los productos notables son operaciones algebraicas, donde se expresan multiplicaciones de los polinomios, que no necesitan ser resueltas tradicionalmente, sino que con la ayuda de ciertas reglas se pueden encontrar los resultados de las mismas. ¿Qué son? Los productos notables son simples multiplicaciones especiales entre expresiones algebraicas que por sus características destacan de las demás multiplicaciones. Los tipos de productos notables: binomio al cuadrado, binomio conjugado, binomio con término, binomio al cubo, binomio de Newton, trinomio al cuadrado. Binomio al cuadrado: polinomio de dos términos que se encuentra elevado a la potencia de 2. Binomio conjugado: son aquellos que se diferencian por un signo en la operación y como su nombre indica, se habla de una estructura algebraice que consta de dos términos. Binomio con término: el binomio con término son expresiones matemáticas que se componen de dos términos que se tienen como factor común. Este factor común se encuentra en el primer término y en el segundo y se escribe una sola vez. Binomio al cubo: polinomio de dos términos que se encuentra elevado a la potencia de 3, el cual se indica productos de tres binomios exactamente iguales. Binomio de Newton: es una fórmula general para expandir la potencia enésima de un binomio, resultando dicho desarrollo en un polinomio o bien en una serie infinita de potencias.
Trinomio al cuadrado. El trinomio al cuadrado es el trinomio al cuadrado. Es una expresión que tiene tres términos, es decir, tres valores que están sumando o restando. Muchas gracias, licenciado, por ver la exposición y agradezco por su tiempo. Muchas gracias.